Cuando la lluvia no llega y la sequía asola los campos leoneses, los 10 miembros que conforman una sociedad centenaria se reúnen para tomar una decisión: abrazar la última tabla de salvación que les queda para que el agua aparezca. Es entonces cuando un protocolo centenario se activa y la imagen de la Virgen del Castro comienza su peregrinación. Siempre se ha pedido, siempre se ha rezado a Dios, siempre se le han suplicado a Dios los dones. ¿Esperabais que este año se realizara la petición? Bueno, yo ya lo tenía, viendo lo que venía de atrás, yo ya me lo tenía visto y comprobado que había que hacerlo. Para nosotros lo importante sería que no tuviera que salir nunca y que no tuviéramos que votarla, porque eso significa que no habría ninguna necesidad, porque esto solo se vota por necesidad. Este año de 1554 se trajo por primera vez a la Virgen del Castro a Astorga para pedirle la lluvia y le regalaron un manto. Es la única cita que se conserva en el archivo. Esto es fundamentalmente gente que quiere expresar su devoción a la Virgen. A veces esto se hace incluso contra la jerarquía de la Iglesia, que es más, quiere tener más medidas las cosas, y mientras que la gente se desborda más. Hace casi 1200 años, 5 familias cruzaron la cordillera cantábrica y se asentaron en un lugar de osos y caza. Lo hicieron en uno de los momentos más peligrosos de la historia de España, cuando los ejércitos musulmanes dominaban la península. Y lo hicieron para cumplir una peligrosa misión: iniciar la Reconquista. ¿Qué recibieron a cambio? Derechos y privilegios que convierten a Brañosera en el primer ayuntamiento de España. Él vio esa carta Puebla original con las confirmaciones, pero esa carta que él ve no es del siglo IX, sino posiblemente del siglo XI. Una herramienta que utiliza el conde Munio Núñez en el siglo IX para poder seguir avanzando de aquí hacia el sur con sus tropas. Una gran empresa que tiene como colofón, siglos después, la construcción de un reino, el Reino de España, una de las primeras naciones del mundo civilizado en la construcción del territorio. Fíjate que estamos hablando del inicio de la reconstrucción, de la repoblación, de lo que después se denomina la reconquista del país. En el siglo IX, los cristianos que vivían en la península ibérica vivían en una situación límite. Los árabes habían ampliado sus dominios hasta obligarles a refugiarse tras las montañas del norte, tras la cordillera cantábrica. Muchas personas, en muy poco espacio, llamadas a cumplir una misión histórica al servicio de la religión y la política. La batalla de Covadonga es el granito de la Reconquista, una historia rodeada de leyendas y relatos que rozan la fantasía. Pero 100 años después de aquella batalla, un hombre convirtió a este lugar, Brañosera, en la punta de lanza de la verdadera reconquista de la península ibérica. ¿Pero qué sucedió aquí? ¿Qué puede representar una recóndita localidad de apenas 200 habitantes? Siglo XXI, Brañosera, ¿dónde se encuentra? Pues estamos en la ladera sur de la cordillera cantábrica, a un paso de Cantabria, y desde aquí, como ves, estamos divisando el comienzo de la meseta castellana, la llanura del Pisuerga. Siglo IX. ¿Qué papel juega un lugar como este? En el 711 entran los musulmanes en España, se van adueñando de toda la península ibérica y los restos de los reinos godos se refugian detrás de esta cordillera. Han pasado casi 100 años, empieza a haber superpoblación en ese territorio, empiezan a asomarse a Castilla, rememoran las tierras de sus antepasados. Desde lugares como este, desde esta atalaya, como ves, divisan aquellas tierras que añoran y que seguramente sería su tierra de provisión. Lo que sucede es que se canaliza esa corriente que se inicia en el año 814, la ruta de los foramontanos, y desde aquí se establece una cabeza de puente que anuncia lo que va a ser la reconstrucción, lo que es la repoblación de Castilla.
¿Es casualidad que esté ubicado justo a nuestros pies? Tenemos un lugar desde el cual se divisa un territorio amplio, desde el cual, además, desde una perspectiva defensiva, se puede divisar al enemigo. ¿Qué es lo que hacen los pobladores? Establecer la población en una zona a resguardo de ese aire de la montaña, pero sin embargo en un lugar desde el cual, defensivamente hablando, todavía podemos estar resguardados. Y en todo ese proceso de reconquista, la Carta Puebla de Brañosera, ¿qué hito supone? En aquellos años los pobladores de este territorio, que son fundamentalmente cazadores, leñadores, posiblemente ni siquiera ganaderos, están desperdigados. Ellos tratan de llegar a una tierra de provisión, pero viven de una forma individualizada. El conde Munio Núñez lo que hace es tratar de reorganizarlos. Crea una iniciativa que trata de sumar esfuerzos y los organiza en comunidad. Aquella Carta Puebla, o al menos una copia casi contemporánea, se conservó hasta el siglo XIX en San Pedro de Arlanza, monasterio abandonado tras la desamortización. Pero nos dirigimos al monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos, donde su archivo podría conservar una copia directa de aquel documento. Padre Lorenzo, ¿qué referencias bibliográficas nos encontramos respecto al Foro de Brañosera? Pues bueno, son antiguas, Desde 1615 la primera de Sandoval, de Prudencio de Sandoval, que es la que está aquí. Un siglo después el padre Berganza, en Antigüedades de Castilla, también dice que ha visto una escritura muy antigua en Arlanza que no la transcribe porque está ya transcrita y editada por el padre Prudencio de Sandoval. Después, en 1807, también ya aparece un tal Llorente, que posiblemente le envió el padre Liciniano la copia, precisamente esta, Y luego están estas copias que hizo el archivero del monasterio, el padre Liciniano Say. Tenía a veces interés en copiar documentos, sobre todo por el valor de las monedas antiguas. Y por eso iba recogiendo inscripciones o escrituras en los archivos que visitaba. ¿Quién era este padre Liciniano? Era un monje de Silos, entró aquí hacia el año 1740, una cosa así. Hizo los estudios de filosofía y después también de teología, y en el año 1769 aparece ya como archivero. Y siempre iba extractando documentación que le interesaba para sus obras sobre el valor de las monedas. ¿Estos dos documentos, uno está copiado del otro o son de una copia independiente? Posiblemente están los dos copiados en el monasterio de Arlanza. Lo que sucede es que esta es una copia que él envía para un amigo, que yo creo que es Llorente. Además aquí ya pone Carta Puebla de Brañosera y es como va a aparecer en la obra publicada. Quita muchas confirmaciones y muchos testigos porque lo que hace es poner el cuerpo del documento, que es lo que interesa. Entonces lo otro un poco lo dejó. La copia más fidedigna es esta, la que se llama copia A, la que está en el manuscrito 10. Él vio esa Carta Puebla original con las confirmaciones, pero esa carta que él ve no es del siglo IX, sino posiblemente del siglo XI. El padre Lorenzo Maté es el archivero del monasterio de Santo Domingo de Silos. Buena parte de su tiempo lo pasa escudriñando los viejos legajos, y los dos manuscritos tienen palabras que no encajan y una estructura sorprendente al incluir textos posteriores a ese siglo IX en el que se escribió el fuero. ¿Qué puede significar esto? ¿Qué es lo que realmente vio Sáez? El padre Liciniano entonces pudo copiar aquella que se conservaba en el monasterio de San Pedro de Arlanza. Hacia el año 1770 estuvo, y aquí dice sacado del archivo de San Pedro de Arlanza. Él vio la escritura más antigua que tenía el monasterio, que era del 824. Pero posiblemente él lo que vio fue una
copia hecha en el siglo XI de la escritura antigua, porque es extraño que tenga las 3 confirmaciones en el documento original. Y aparte tiene algunas palabras que no son de época. Tributum o la palabra nubda, que son tributos o impuestos, son del siglo XI. Se habla de montazgo, que también es una palabra posterior, Con lo cual, pues, se piensa que el documento que él vio era una transcripción del siglo XI. La realización de estas copias de las cartas Puebla, ¿qué sentido podría tener? ¿De conservación únicamente? Principalmente porque él considera que son cartas antiguas y cosas antiguas, y él tiene 3 volúmenes sobre distintos fueros, no solamente Brañosera. Solo era el texto lo que se conservaba. En muchas copias solamente pone texto, aparece en los signos notariales y de firmas, pero en esta en concreto se puede ver aquí en estas partes, ¿no? El padre Lorenzo Maté explica las diferencias entre ambos documentos, y uno de ellos, atribuido a Liciniano Sáez, parece ser más fidedigno a aquel original desaparecido. Sus primeras líneas señalan a 2 personajes, Monio Núñez y Argilo, y además un lugar, Brania o Saria. Sin duda, Brañosera es la localidad a la que se refiere. ¿Qué otras referencias lo vinculan a esta carta Puebla? Es lo que se llama carta de población, es decir, se da una serie de privilegios a las personas que van a poblar un territorio, en este caso Brañosera. Lo que dice es que da ese territorio a unos pobladores, da el nombre de los pobladores, son 5, dice aducimos ad populando, damos para poblar Talvalero, Félix, Zonco, Cristo Évalo y Cervallo. Se delimitan los límites donde tienen que establecerse. Prácticamente se les dice que están libres de cargas, lo que llamaban vigilias castelos, es decir, vigilancia en los castillos, y también se les dice que están exentos del tributum. ¿Es un contrato de habitación de un nuevo territorio? Estamos en la época de empieza la repoblación, van bajando hacia el sur. Y para que la gente se animara a poblar, pues se le da una serie de exenciones o de privilegios, que es un poco lo que contiene esto. También de alguna forma se explica el nombre de Brañosera, porque aquí se dice que está inter ossibus et venantium, quiere decir que entre lugares de osos y de animales salvajes de caza. ¿En el documento aparece exactamente el nombre de Brañosera? No, Brañosera no, esto es una deformación posterior, pone Brana o Saria, ¿no? ¿Qué es exactamente una carta Puebla? Si tenemos que definir una carta Puebla desde hoy, siglo XXI, es la de Brañosera, el fuero de Brañosera. A partir de ahí se adquiere el término de carta Puebla, una herramienta que utiliza el conde Munio Núñez en el siglo IX para poder seguir avanzando de aquí hacia el sur con sus tropas y poder tener cubierta la retaguardia y además poderse abastecer desde la población que va dejando propietaria de los terrenos, que ahí es donde está la originalidad de la carta Puebla, desde la retaguardia. En el fuero siempre aparecen el conde y su mujer. Nunca aparece el nombre del conde si no es acompañado de su mujer, la condesa Argilo. ¿Hace referencia a quiénes son esos beneficiarios? Hace referencia a quiénes son esos beneficiarios, que son todos sus seguidores. Lo que ocurre es que él cita expresamente a unas familias, Valerio, Ardezga, algunos de ellos luego incluso firman, va acompañado también de un presbítero, va acompañado también de un representante del clero. Debemos entender que la gente que viene con él es más numerosa. No podemos pensar que viene acompañado de 5 familias, y son 5 familias las que deja en Brañosera. En realidad yo creo que viene acompañado de más gente. ¿En qué os basáis para decir que es el más antiguo? Fundamentalmente los estudios de distintos personajes del mundo académico. Además, en el propio documento aparece la fecha de 13 de octubre, jueves. Son datos que han servido precisamente de documentación para ubicarlo en la época y datarlo fundamentalmente.
Este documento en la historia de España es un mito no suficientemente reconocido, porque a partir de este momento podríamos decir que se inicia realmente la Reconquista. Esa Carta Puebla es lo que garantiza que después la Reconquista siga adelante, o sea, dejar el territorio de retaguardia asentado, de ahí nace España justamente. Además que tiene lugar en una época muy concreta. Estamos hablando de una época en la que todavía no existe Castilla como tal, son los preliminares de esa repoblación de Castilla, y es una época en la que se emprende una empresa, una gran empresa que tiene como colofón, siglos después, la construcción de un reino, el Reino de España, una de las primeras naciones del mundo civilizado. El fuero de Brañosera fue otorgado en el año 824. Eso le convierte en el más antiguo de los territorios cristianos de la península. Dicho con palabras del siglo XXI, es el primer ayuntamiento o municipio de España. En él se recoge hasta la demarcación que los repobladores debían de ocupar. ¿Pero de qué territorio se trataba? ¿Cómo era aquel Brañosera de hace casi 1200 años? En la Carta Puebla de Brañosera también aparecen los límites. La Carta Puebla de Brañosera se escribe prácticamente en un folio y, sin embargo, encierra todo el contenido que encierran una constitución actual. Habla de derechos, de libertades, de obligaciones y, sobre todo, algo muy novedoso, y es que habla de límites. Establece los límites territoriales que, fíjate, trasladado esto al siglo IX, realmente es algo no solamente novedoso, sino que se anticipa a su tiempo. Aquel primer Brañosera está ubicado en el corazón de la montaña palentina, según los límites geográficos de hoy, en la ladera sur de la cordillera cantábrica, limitando con Cantabria, y el fuero habla de unos límites que comienzan en el Pandum Porquerum, el actual Pan Porquero, una altiplanicie que está a unos 1800 metros aproximadamente, y llega hasta una de las actuales entidades de población pedanías, como es Valverzoso, el Valle Berezoso. Dentro de él pues se contienen el resto de los pueblos del municipio, como son Salcedillo, Orbó y Vallejo de Oro. ¿Estos territorios los cede, los dona, son ya propiedad de esos repobladores? No, les otorga los derechos de que ellos, como te decía antes, en comunidad, en concejo, decidan y apliquen las leyes que lógicamente emanan desde la propia entidad, podríamos decirlo así, administrativa de la época, que es la monarquía. Es decir, es un territorio que pertenece al reino asturiano, que administra el conde y que él delega a su vez en los ciudadanos. Has hablado de límites, pero habla de algún punto en concreto de ese Brañosera del 824. No sabemos si exactamente esta iglesia, que es la que viene mencionada, la iglesia de San Miguel, si era así o fue una construcción que se reformó posiblemente. Lo más probable es que se reformase en los siglos posteriores, pero es uno de los lugares que están referenciados precisamente en el documento del Fuero de Brañosera. ¿Qué dice el documento sobre esa iglesia? La utiliza para ubicar precisamente el lugar y para definir dónde se encuentra el territorio, dónde están los pobladores y demás. Dice la leyenda que unos monjes habitaron esta iglesia, posiblemente este recinto que ahora es el cementerio fue pues una construcción monacal, y que posiblemente en los siglos XI o XII los monjes que habitaban este territorio construyeron un canal que viene desde el río para traer agua. De hecho, esa conservación, que le denominan el surco, el surcu, decimos en Brañosera, todavía surte agua por las calles del pueblo y recoge las aguas fluviales. Las Cartas Puebla, además de los límites geográficos, establecían límites jurídicos. Dicho de otra manera, en ellas se recogían los derechos y deberes de los moradores. La de Brañosera defiende el derecho fundamental de población a esas 5 personas anónimas y a sus sucesores, 5 elegidos para cumplir una peligrosa misión: asentarse al otro lado de las montañas, expuestos a las razias musulmanas. ¿Qué recibían a cambio? ¿Cómo les pudo convencer? Jesús María, ¿ese proceso de repoblación realmente era tan peligroso como cuentan las crónicas?
Pues efectivamente, estamos hablando de comienzos del siglo IX. 100 años antes ha entrado el musulmán invadiendo la península ibérica, se ha adueñado de todo el territorio de la península, salvo la zona limitada por la cordillera cantábrica y que llega hasta el mar, hasta el Cantábrico. Los cristianos están refugiados en esa zona y por este territorio circulan las razias moras, que lo que hacen es intentar hostigar al enemigo para conquistar el terreno. Los cristianos están sometidos a una opresión continua, sangre, sudor y lágrimas. ¿Y cómo consigues que gente arriesgue su vida por ocupar un territorio? ¿Qué da la Carta Puebla de Brañosera a esas personas? Es el inicio de una corriente de repoblación. Empieza a haber una cierta superpoblación, hay escasez de alimentos y rememoran la meseta castellana, una tierra de provisión. Entonces empiezan a asomarse al otro lado de las montañas, fundamentalmente para llegar a repoblar esos campos de sus antepasados. La corriente de la ruta de los foramontanos sale desde el mar Cantábrico, desde Cabezón de la Sal, atraviesa el río, la ribera del río Saja y se presenta en Brañosera. Y lo que hacen es prepararse para volver a repoblar ese territorio, para volver a conquistarlo. Entonces, ¿el conde Munio qué da a estas personas para que se sienten en una zona a priori peligrosa? El conde Munio es un señor de la guerra que en aquellos años está al servicio del rey asturiano Alfonso II el Casto y lo que hace es administrar este territorio fronterizo. Tiene que implicar a la población de alguna forma en la construcción del territorio. Fíjate que estamos hablando del inicio de la reconstrucción, de la repoblación, de lo que después se denomina la reconquista del país. Y se le ocurre una gran idea, lo que es un antecesor del sistema democrático actual, y es decirles a los pobladores: si venís conmigo, si os unís a nuestra cruzada, seréis los dueños del territorio. Vosotros vais a decidir en comunidad acerca de los destinos del lugar que habitáis. Vosotros administraréis los derechos, las obligaciones de aquellos que también vinieren y seréis los dueños de la tierra. Eso sí, contribuyendo con el fisco en aquel momento, contribuyendo con los impuestos correspondientes para el sostenimiento, entiendo, de la monarquía de la época. Lo que les dices básicamente es: vosotros vais a dejar de ser meramente siervos y vais a ser además propietarios del terreno. Pero insisto, en comunidad. Estamos hablando de una organización territorial basada en un concepto fundamentalmente democrático. Nos estamos adelantando siglos precisamente a la llegada de la democracia a este país. Todas las historias tienen un comienzo. Y algunos son tan lejanos que se pierden y permanecen en silencio hasta que alguien vuelve a desempolvar los viejos libros. Brañosera y el año 824 reclaman ahora el lugar que relatos legendarios les quitaron hace tiempo. Es el momento de reconquistar el espacio que les pertenece.